En octubre de 1944 tenía tanta hambre que me comía hasta los bulbos de los tulipanes. El hambre no puede afectar a los genes, pero sí creemos que el efecto de pasar hambre podría hacer que los genes se activasen o desactivasen. Creo que se puede afirmar que la dieta y la actividad enzimática influyen enormemente en la activación o desactivación de los genes. Los conocimientos que hemos adquirido, según determinados modelos, muestran claramente que el medio ambiente tiene un impacto en nuestros genes que puede transmitirse a las generaciones siguientes. Todo el mundo sabe que la comida y la bebida son necesarias para la mente y el cuerpo, pero la mayoría de nosotros no sabemos en qué medida afectan a nuestra apariencia y a nuestro comportamiento. La comida no solo nos sacia, sino que afecta a nuestros genes. Esta ciencia relativamente nueva se llama epigenética, que significa además de la genética, y estudia cómo funciona todo esto. Anabel y Gemma Molero de Barcelona son gemelas idénticas. Tienen exactamente los mismos genes, por eso son ideales para averiguar los cambios que los humanos experimentan durante su vida en función de sus hábitos. A la edad de 1 año seguían siendo prácticamente iguales. Bueno, siempre cuando éramos pequeñas hemos vivido juntas en casa de los padres. Pero cuando acabamos la carrera fuimos a vivir a Inglaterra y yo estuve 1 año y ella estuvo solo 6 meses. Y luego tú te fuiste a México, estuve 4 meses viviendo en México y también ahí nos separamos. Sobre todo, bueno, prácticamente toda la vida habíamos estado juntas, pero también a partir de los 14 años, cuando ya empiezas un poco a formar tu personalidad, nos empezamos a separar en cuanto a costumbres y hábitos. Vivir en lugares diferentes implica también llevar distintos estilos de vida. Hoy es fácil distinguirlas, ¿pero por qué? Sus genes, responsables de su apariencia, siguen siendo los mismos durante toda la vida. Sus hábitos alimenticios dan una primera pista. Mi alimentación realmente no está muy cuidada, no es muy saludable. Intento comer de todo, pero hay muchas cosas que no me gustan, muchas cosas que tengo alergia y no puedo comer. Entonces, sobre todo, como mucha pasta y como bastante carne. Bueno, yo lo que pasa es que yo hago bastante deporte, entonces intento cuidar mucho mi alimentación, como muchas verduras, muchas frutas. Creo que tengo una dieta bastante equilibrada. Además, a mí me gusta cocinar. Es evidente que la calidad y la cantidad de comida moldea el cuerpo, pero ¿en qué medida es permanente ese impacto en la persona y en sus genes? El doctor Manel Esteller trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid. Tiene su propia teoría sobre la causa de los cambios. Toma muestras de saliva que contienen el ADN de las jóvenes. Sus genes siguen siendo idénticos, pero algo ha cambiado. Con esto os tomaremos las huellas y sabremos si sois hermanas o no. El núcleo contiene cromosomas. Están hechos de largas cadenas de ADN que contienen toda la información hereditaria, los genes. El ADN envuelve porciones de proteínas llamadas nucleosomas. Cuando los grupos metilos se posan sobre el ADN, los nucleosomas se unen. Esos segmentos de ADN metilados ya no pueden leerse. Los genes que los contienen se desactivan.
En este caso hicimos una especie de doble estudio a ciegas. Por una parte respondieron a un cuestionario sobre su estilo de vida, qué tipo de alimentos consumían, si eran fumadoras o no. Al mismo tiempo teníamos los datos del ADN, teníamos el estado completo de metilación del ADN y cotejamos los datos de ambas y sorprendentemente, o no, encontramos que presentaban diferencias en la metilación del ADN por su diferente estilo de vida. La activación y desactivación de los genes explicaría por qué gemelos idénticos empiezan a ser diferentes en cuanto uno de ellos cambia el estilo de vida. Pero, ¿qué es lo que hace la metilación de ADN? ¿Qué ocurre cuando los genes se desactivan? Steyer ha examinado a cientos de gemelos en busca de respuestas. Uno de los casos más sorprendentes fue el de un par de hermanos gemelos que llevaban vidas muy diferentes. Uno padecía varias enfermedades y vivía en una gran ciudad, y el otro en un pueblo pequeño y estaba sano. Y para la epigenética eran como personas distintas, como si ya no fueran gemelos desde un punto de vista epigenético, aunque la genética era la misma. Y ese fue uno de los casos más extremos que hemos estudiado. Para los científicos, el epigenoma es una especie de diagrama de circuito que muestra qué genes están activos y cuáles no. Él ha comparado esos diagramas en sus experimentos con gemelos. Aquí tenemos un estudio de gemelos y este ejemplo es de dos gemelos que tienen la misma enfermedad. Y esta línea recta indica que no hay diferencias epigenéticas. Estos gemelos tienen enfermedades diferentes y todos estos puntos que vemos aquí fuera de la línea recta indican que hay alteraciones epigenéticas. Estos gemelos tienen enfermedades distintas. Con un tratamiento adecuado, todos los puntos negativos aparecen otra vez en una línea recta, lo que indica que la epigenética puede cambiarse con los medicamentos adecuados. ¿Qué causa los cambios epigenéticos? ¿Qué hace que nuestros genes se desactiven o empiecen a funcionar de repente? La causa principal pueden ser los alimentos de los que extraemos los componentes básicos que nuestro cuerpo necesita y también las bebidas o venenos como el alcohol. Incluso los materiales sintéticos que tocamos o el tabaquismo juegan un importante papel. Los rayos ultravioleta del sol y las hormonas del estrés tienen una influencia epigenética. Las influencias de nuestro estilo de vida son básicamente lo que activa y desactiva nuestros genes y nos hacen lo que somos. El papel crucial de la alimentación en todo esto está siendo investigado actualmente en Ámsterdam, Holanda, a través de uno de los capítulos más negros de la historia de la ciudad. En el invierno de 1944-45, las fuerzas alemanas de ocupación bloquearon el suministro de alimentos como castigo a los holandeses. De pronto se quedaron sin apenas comida. Murieron miles de personas. El bloqueo duró casi 6 meses. Los niños y las mujeres embarazadas resultaron especialmente afectados. La doctora Tessa Roseboom está examinando a las mujeres que estaban embarazadas en aquella época. Quiere investigar los efectos a largo plazo de su malnutrición. Lois Hoes es una de ellas. Cuando la jovial anciana de 87 años sirve hoy la comida, es difícil imaginar qué era para ella esperar horas y horas para comer cuando estaba embarazada, hasta que empieza a relatarnos cómo fue el parto. Ik denk dat we dat even kunnen laten staan. Nou, ze hebben me eerst 3 dagen op enkeld water laten liggen. Antes del alumbramiento, me envolvieron en sábanas mojadas durante 3 días, porque tenía una infección renal. En toen hebben ze hem opgewekt dat hij maar eerder Intentaron moest provocar el komen. parto para que mi hijo naciera antes. Want toen kreeg ik stuipen en toen Las hebben ze me contracciones eran muy vastgebonden. fuertes y tuvieron que atarme porque daba golpes a causa del dolor. Ik kon niks meer zien. Durante unos cuantos días estuve ciega y no podía hablar. Hier hing me tong La lengua me weer. colgaba por aquí. Eso es todo lo que recuerdo. Dat is erg. Fue hoor. horrible. Het was net een gevild konijntje. El niño parecía un conejo Heel desollado, mager, muy delgado y largo. erg jongetje was het. Je komt met Volví een a casa kindje con thuis él, die je niet kan pero no voeden podía en alimentarlo waar je porque no niets voor tenía hebt. nada. En je hebt geen No podía kinderwagen salir a la calle con om él straat eten. porque no tenía abrigo ni Je hebt geen cochecito. cape
En 1945 hizo muchísimo frío. ¿Cómo iba a cuidar de mi hijo? Nadie me ayudó. Es terrible tener que desprenderte de tu propio hijo. Este es el tipo de casos que llenan los archivos de su consulta. Las llamadas telefónicas y los meses que ha pasado revisando documentos le han dado la oportunidad de realizar un estudio único. En ningún otro lugar se pueden estudiar las consecuencias de una malnutrición extrema en mujeres embarazadas y bebés neonatos durante un periodo tan prolongado como en los 6 meses que duró el bloqueo de alimentos. Cientos de mujeres de diferentes extractos sociales y sus hijos resultaron igualmente afectados. Todas dieron a luz en el Hospital Wilhelmina. Tenemos el registro de los nacimientos de niños nacidos en Ámsterdam, en el Hospital Wilhelmina, en la época de la hambruna, antes, durante y después de la hambruna, y los hemos seguido hasta la madurez. Hemos estudiado su estado de salud y los hemos comparado con quienes sufrieron hambre durante el embarazo y con los que nacieron antes o fueron concebidos después de la hambruna. Roseboom ha dado con varias generaciones de la familia Fafiani. La científica ha interrogado durante horas a madre e hija sobre el invierno de la hambruna y las décadas siguientes. Sí, yo estaba muy preocupada por mi hija. Sabía que tenía que criarla, pero ¿cómo? No podía comprar leche. Y eso es importante para una criatura. Solo podía darle el pecho, pero no tenía suficiente leche. Fue terrible. Poco a poco se va haciendo cada vez más evidente que las privaciones pasadas han tenido consecuencias para su hija. Cuando tenía unos 17 años, me encontraron cálculos en un riñón. Me subió la presión arterial y aumentó mi nivel de colesterol. No, primero tuve cáncer de mama y luego me subió el colesterol. Toda mi vida he tenido problemas de salud. El hecho de tener mala salud le ha hecho pensar en una explicación. No tengo explicación para ello. Tuvo que ser el invierno de la hambruna, porque mi hermana es unos años más joven y no tiene ningún problema. Ni mi hermano tampoco. Pero yo tengo todos los problemas. Evidentemente, algo en el demacrado cuerpo de las criaturas guardó información acerca de la mala alimentación para el resto de su vida. Lo interesante fue observar que las personas que nacen con poco peso, que son pequeñas al nacer, tienen un riesgo muy alto, más alto de desarrollar enfermedades durante su vida, como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. A esto lo llamamos enfermedades del adulto programadas por el medio ambiente. Una hambruna, por extrema que sea, no puede cambiar nuestro ADN, pero la malnutrición ha activado y desactivado de forma permanente los genes de los niños de la generación de la posguerra. Produjo una extraña reacción en la naturaleza, cuyos efectos son evidentes todavía. Lo que resulta fascinante desde el punto de vista de la epigenética es que algo que ocurrió hace tiempo solamente produce un efecto biológico más tarde. Y eso se debe a que la epigenética confiere memoria a las células, en las que dejan marcas muy estables. Y unas décadas después pueden propagar esa memoria de los primeros años de vida.